Bien, queridos hermanos, qué bueno encontrarnos de nuevo. Damos gracias a Dios por sus vidas, por sus familias, por los que han logrado en esta semana que ha pasado. Yo sé que ha sido también una semana de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de tener que vencernos a nosotros mismos para cumplir nuestros deberes. Y también es un tiempo en que ya vamos acercándonos a la Navidad, por tanto, al encuentro con Jesús, donde nos vamos preparando gradualmente en este Adviento para recibir y resucitar y renacer con el Señor. Bien, vamos a invocar el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Meditemos inmediatamente en el Evangelio para este día, tomado de Mateo 15, 29, 37. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, y muchos otros los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sube al monte. El monte es el lugar del encuentro, el encuentro con Dios. Allí la gente sube y se encuentra con Dios, aunque no tenía plena conciencia de que Jesucristo era el Hijo de Dios vivo, como que lo entreveían. Por eso lo reconocían como un gran profeta. Solo Pedro fue el que tuvo esa luz cuando lo confesó como el Hijo de Dios vivo, y aún en esa confesión de Pedro no era plenamente consciente, fue una revelación de Dios, como un arrebato de ese momento. Fue después de la resurrección cuando queda claro eso, que Jesucristo no era un hombre común, un hombre normal, no era un simple profeta a quien el Señor había dado grandes dones y grandes poderes, no, el Hijo de Dios mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la gente veía en él palabra de vida eterna, y lo seguía y lo buscaba. Y por eso pues se acercaban a él con los tullidos, los sordos, los ciegos, y se alegraban de ver cómo el Señor pues los sanaba, los curaba y daban gloria a Dios. Pero Jesús no solamente se compadece de la enfermedad de estas personas, no, Jesús da un paso más, Jesús se compadece del hambre. Le dice a sus discípulos: ya me da compasión, me da lástima de esta gente porque llevan 3 días con nosotros. Había que ver el hambre de la palabra de Dios que tenía aquella gente, que ya llevaba 3 días con ellos, con Jesús y sus discípulos.
3 días. Y no le importaba pasar hambre y pasar sed. Por eso dice un canto, Señor, tenemos hambre, Señor, tenemos sed. No es un hambre de pan y una sed de agua. Es motivo de vivir lo que nos hace falta. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esos corazones estaban llenos, a pesar de las precariedades materiales, del hambre, estaban contentos, daban gloria a Dios por lo que estaban viendo, por las maravillas que estaban contemplando sus ojos. Sin embargo, pues ya al tercer día, y esto también es un signo de la resurrección de Jesucristo, 3 días ya sienten hambre, ya hay hambre, y Jesús se compadece. Jesús dice, ¿y cómo vamos a despachar a esta gente después que ha estado aquí? No podemos despachar a esta gente así. Hay que ver cómo le damos algo de comer, que no se vayan en ayunas, no vaya a ser que se desmayen en el camino. Entonces me queda a mí, como quien dice, ese cargo de conciencia. Qué gran lección nos da Jesús en esto. Y a todos, cuando viene un pobre clamando a nuestra puerta, no desaprovechemos la oportunidad de gracia que el Señor me da ahí. Porque es su presencia. Es el mismo Jesús que ha ido a visitarte. ¿Y cuánto perdemos cuando no sabemos ver en esa persona el rostro de Dios? ¿Cuánto perdemos? Perdemos porque luego nos queda el cargo de conciencia. Lo dejé ir pudiendo darle algo, no se lo di. Y que dicho sea de paso, queridos hermanos, esto constituye un pecado grave. Es de omisión, pero es un pecado grave. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber, teniendo agua. Es verdad que quizás era poco lo que tenías, pero no confiaste en mí, no confiaste en mi misericordia, ni supiste ver el rostro de Dios en ese hombre, en esa mujer. Y luego también nos perdemos la bendición de la multiplicación. Cuando abremos nuestro corazón y nuestras manos y ponemos lo que tenemos al servicio de los demás, entonces el Señor lo multiplica. Y lo verás, lo verás. Eso no lo dudemos, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Veremos que el Señor luego te multiplica eso. Otras manos que pueden más que tú te dicen, mire, tenga aquí esto, mire aquí aquello, mire estos pesos, mire esta... El Señor se las arregla para que tú veas la gloria de Dios. La gloria de Dios, la multiplicación de los panes, la multiplicación. Y los discípulos representan nuestra debilidad, nuestra tentación siempre, Señor, pero ¿y de dónde vamos a sacar? ¿Y de dónde voy a sacar? Si esto es tan poco, mira que lo que tengo son 2 o 3 pesos. Lo que tengo es un poquito de arroz, lo voy a compartir. El Señor dice, pues vengan, tráiganlo, pónganlo al servicio, que no se va a acabar, no se va a acabar. Y me llega a la memoria una viuda que había allá en mi comunidad y era acogedora y nadie se iba, pasaba por ahí que al menos no tomara café. Y si había un poquito de comida se la daba también. Qué gran testimonio de esta mujer. Mamá siempre la ponía como referencia. Pero también nosotros mismos podíamos contemplar ese gesto de solidaridad de esta viuda, una viuda, pero nunca le faltó el pan. Y siempre estaba ahí alegre y tenía gente en su casa y en su pobreza era acogedora, Nunca le faltó la comida, nunca. Porque, como decíamos ahorita, Dios es inmensamente bueno, inmensamente generoso. ¿Qué tenemos? Dice Jesús, pues ahí hay 7 panes y algunos peces. Jesús lo toma, Jesús lo bendice, Jesús da gracias a Dios por eso. Hay gente que cuando lo que tiene no lo agradece. Seamos agradecidos.
Jesús agradece. Son pocos, son apenas 7 panes y unos peces, pero agradece eso. El desagradecido lo que dice es, comienza a maldecir, comienza a malhumorarse, comienza a poner cara. No es lo que Dios te dio, agradécelo porque es un don de Dios. Es un don de Dios, es una gracia. Todo cambia, todo cambia. Jesús da gracia y bendice y reparte. Y reparte. Son actitudes que el Señor nos da. Agradecer a Dios, bendecir lo que me ha dado y repartir. Y entonces se va a multiplicar todo. No solamente comieron todos, sino que recogieron, sobró. Aquí hay también la gran lección para nosotros de medios cuando hay necesidad. También hemos visto que cuando se sale al encuentro del otro y cada uno pone algo, entonces todo sobra, todo se multiplica, la alegría también está ahí. Está ahí, sobre todo esa alegría profunda que brota del corazón. Que el Señor nos ayude a ser generosos, a ser compasivos como Él, a ser agradecidos como Él, a compartir lo que tenemos también con nuestros hermanos que más necesitan. Vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, queridos hermanos, estamos llevando hacia adelante el tema de la oración, que es la gran llamada del Santo Padre para toda la Iglesia, como preparación al año jubilar del 2025, donde celebraremos esa gran fiesta, esos 100 años de la institución de la fiesta de Cristo, Rey del universo, profesando la fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Y hemos visto la fe en Abraham, Abraham que es prototipo de fe, prototipo del hombre de oración, del hombre que acoge, del hombre que es intercesor ante su pueblo, que intercede ante Dios, del hombre humilde, del hombre que se confía a Dios a fondo perdido. El Señor lo proveerá, Él me lo dio. Y no supe yo ni cómo me lo dio, pues Él lo puede hacer de nuevo porque es Dios, es el Dios de la vida. También hay otro personaje dentro de los patriarcas que vamos a ver así un poquito, podríamos decir, sin detenernos mucho, pero que también es un símbolo de la oración, que es Jacob. Jacob. Dios renueva su promesa a Jacob, cabeza de las 12 tribus de Israel. Antes de enfrentarse con su hermano Esaú, lucha una noche entera con alguien misterioso que rehúsa revelar su nombre, pero que le bendice antes de dejarle al alba. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Jacob es el nieto de Abraham, es el tercero de los patriarcas, el hijo de Isaac. Isaac tuvo a estos 2 hijos, Esaú y Jacob. De hecho, la bendición según la lógica humana le tocaba a Esaú, que era el mayor. Pero Jacob, con ayuda de la madre, le quitó, podríamos decir, la bendición a su hermano. La madre tenía con mayor inclinación hacia el pequeño, que era Jacob. Y recibió la bendición, pero tuvo que salir, tuvo que irse, porque entonces se enemistó con el hermano. Y hay aquí una primera lección, además de lo que nos señala el catecismo.
Jacob consiguió la bendición, pero la consiguió con trampas. Pero resulta que ahora para volver nuevamente a reconciliarse a donde está Esaú, se encuentra con Dios. Ay, hermano, esta es la gran lección de la vida. A veces hay gente por ahí que va haciendo trampas, a veces vamos caminando como si Dios no existiera. Pero al final de la vida nos vamos a encontrar con nosotros mismos y nos vamos a encontrar con Dios. Y dichosos si podemos encontrarnos aquí, que no sea después. Jacob tuvo esa gracia, tuvo esa suerte. Ah, ¿tú quieres volver? Muy bien. Pues ahora va a tener que luchar. Y se encuentra con este hombre misterioso, con alguien misterioso que le rehúsa revelarse, no se revela de una vez. Pero Jacob luchó y combatió. Aquí vemos un símbolo del combate. La oración es un combate. A veces hay que vencer nuestra pereza. Yo sé que a más de uno nos ha pasado que a veces de madrugada el Señor nos despierta porque quiere que oremos. Entonces hay que vencer la pereza, ese cansancio, esa desidia, y vemos después que cuando nos vencemos a nosotros mismos, entonces recibimos la bendición, lo mismo que Jacob. Jacob perseveró en el combate y no te suelto hasta que no me bendigas. Ojalá que tú y yo también podamos decir, primeramente vencer nuestra pereza, vencer nuestra desidia, y ir a orar aunque no sienta deseo, ir a Eucaristía aunque no sienta deseo. Y veremos que luego entonces la perseverancia, con la perseverancia, dice el Señor, salvarán sus vidas. Con la perseverancia experimentaremos entonces los consuelos de Dios, la bendición de Dios. Una gran verdad, porque es palabra de Dios. Y Dios no nos engaña. Y lo podemos ver en nuestra vida. Cuando yo me venzo mi propio yo, entonces recibo la gracia, recibo la bendición. Bien, dejamos aquí a Jacob y pasamos entonces a otro prototipo de oración, otro emblema de todo el Antiguo Testamento, que es Moisés. Moisés, que es símbolo de Jesucristo en muchos elementos, primeramente porque es el escogido para liberar a ese pueblo. Así también como Jesús es el escogido, ya no para liberar simplemente al pueblo de Israel, sino a todo su pueblo que es la iglesia. Moisés, que es también el que le da el pan en medio del desierto, el símbolo de Jesucristo que se nos da el mismo, no ya como un pan material, sino como el pan eucarístico. También Moisés que intercede mientras el pueblo lucha, él intercede con los brazos abiertos, símbolo de Jesucristo también, que intercede a perpetuidad por nosotros que vamos todavía luchando, batallando en este mundo, pero sus brazos han sido clavados en la cruz para que sus brazos no se bajen y esté en una continua y permanente oración por su pueblo hasta que entremos todos en su descanso, en el descanso de Dios, el descanso de Dios. Y ese Jesucristo que sigue con los brazos abiertos, intercediendo, es también la iglesia, tú y yo, que somos llamados a interceder continua y permanentemente por la iglesia. Y también Moisés es símbolo de Jesucristo, profecía de Jesucristo, en el sentido de que es el legislador del pueblo de Israel, el que le dio la ley, el que hablaba con Dios cara a cara, es decir, en esa intimidad,
los místicos. Moisés era un místico. Moisés vio a Dios, Moisés contempló a Dios y Moisés habló de Dios. Por eso, qué grande es Moisés. Solamente ahora lo proponemos. Vamos a continuar con este tema en una próxima entrega, pero que nos quede esa pequeña introducción sobre este emblema de hombre de fe, de hombre de Dios del Antiguo Testamento. Y nos quedamos entonces con esta primera introducción. Queridos hermanos, llegando ya al final, pedimos al Señor que les bendiga, que les proteja, que les defienda de tantos peligros, que nos dé también a nosotros esa generosidad, porque eso también es bendición, bendición. Busquemos, hermanos, al Señor, busca a Dios en tu corazón, confiésalo con tus labios, proclámalo también con tus obras. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.